Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes donde sean tardes, buenas noches donde sean noches y buenos días donde sean días. Aquí en este nuevo episodio de la Mano con Lucy y hoy exclusivamente en un horario especial donde estamos con un invitado. Ustedes saben que todos los martes es martes de lujo. Y tenemos un invitado de lujo, pero primero déjenme darle la bienvenida a mi queridísimo compañero Robert Rosado, mi queridísimo Café con Leche. Robert, ¿cómo estamos? Estamos muy bien, buenas tardes a todos. Aquí como siempre, muy animado por tener nuestra conversación con él y nos trasladamos para España. Madrid, España. Así que nuestra bienvenida a todos los españoles y el mundo entero y a Guillermo en particular. Exacto, nuestro queridísimo invitado Guillermo Aronís López, quien vamos a estar compartiendo, un poeta, escritor español, quien nos llena de orgullo con todo su trabajo tan hermoso que vamos a compartir aquí con ustedes este día, esta entrevista, y le damos a él las gracias por ser tan amable, sacar tiempo de su agenda tan agitada. Y sobre todo que tenemos 6 horas de diferencia y él está compartiendo este tiempo con nosotros. Así que vamos a darle la bienvenida, no vamos a hacerlo esperar más. Gracias a todos ustedes que nos están sintonizando y compartan y recuerden, entren a nuestro canal de YouTube también y regístrense completamente gratis en De la Mano con Lucy. Y bueno, vamos a darle un fuerte aplauso aquí a nuestro queridísimo Guillermo Aronís López. Y vamos a traerlo a la cámara aquí con nosotros. Hola Guillermo, ¿cómo estamos? Buenas noches desde España, buenas tardes para Nueva Jersey. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros y con toda la audiencia. Muchas gracias por aceptarnos la invitación y sobre todo por darnos esta oportunidad. Bueno, aquí mi querido amigo, te cuento que ha hecho todo su homework, él ha hecho todo el homework. No, todo. Estoy aquí impaciente, curioso, porque él nos deje saber de él. ¿Seguro? Sabemos que naciste un enero 17, ¿correcto? Y Correcto. naciste en Madrid. Sí, soy madrileño, mis padres también lo fueron y por parte de mi madre están mis bisabuelos. Aquí los madrileños se les llama gatos y yo soy muy gato. Muy gato, ay Dios Okay. mío. Bueno. Y cuéntanos, ¿cómo fue tu niñez y en qué, mientras tu niñez, en qué tú practicabas, en qué tú usabas tu tiempo? Pues fíjate que yo empecé a escribir muy pronto, muy pronto. Al margen de las cosas que nos mandaban en el colegio, yo ya escribía algún cuento por iniciativa propia. Pero la mayor parte de las horas, mi hermano ya era mayor cuando yo nací y yo jugaba mucho solo. Las pasaba con mi madre, con mi tía, que en paz descanse, y las pasaba jugando con las fichas del Lego y con los muñecos de Playmobil. Estos eran mis juguetes favoritos y de ahí fui pasando a la escritura y de la escritura a la lectura. Fue un poco raro. De la escritura pasé a la lectura. Qué bien, interesante. Cuéntanos un poquito de ese proceso de que pasas de la escritura a la lectura, porque es un poquito como al revés, porque sí, es de otra manera. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso. Pues un proceso muy bonito porque tiene mucho que ver con mi familia. Yo siempre he tenido la necesidad, la pulsión de contar cosas y de contarlas de una forma bonita.
dice un sacerdote que yo conozco que la belleza es un camino, uno de los caminos para llegar a Dios. Pues a mí eso, la belleza siempre me ha importado mucho. No la belleza solo física, me refiero de ver a alguien que es muy guapo, que está muy bien. Me refiero pues la belleza del arte, la belleza de la música. Y, y bueno, yo necesitaba contar cosas, quería contar cosas, ¿no? Pues os podéis imaginar que mi primer cuento pues era de un amigo que yo tenía, que nos íbamos juntos de vacaciones, una cosa muy sencillita. Y curiosamente, quería más contar cosas que leer cosas, saber cosas que me contaran. Y una tía mía, que ya falleció, una tía política, que era una persona muy generosa, me regaló, no sé si esto lo hubo por allá, pero aquí en España en su momento fue una cosa muy fuerte. Existían unos libritos que se llamaban Elige tu propia aventura. Y eran historias donde tú elegías, ¿no? Te decían, estás en las pirámides de Egipto, si quieres entrar, pasa a la página 19. Si prefieres ir a ver el templo, pasa a la página 32. Aquellas pequeñas aventuras donde tú ibas haciendo tu propia historia, eligiendo, tomando decisiones, me engancharon a la lectura. Y de ahí ya di un salto muy grande, muy grande al primer libro que me atrapó, que fue La historia interminable de Michael Ende. Fue tal el flash que iba por la escalera de mi casa leyendo sin poder dejar el libro. Oh Y mi my God. madre decía, te vas a caer. Y de ahí pasé a entender ya mucho más tarde que no se puede escribir si no lees, ¿no? Ya el placer se había convertido en una lectura en sí mismo, ¿no? Pero efectivamente no se puede escribir si no lees. Y en la lectura, ¿quiénes eran los escritores que más te llamaban la atención? Pues, bueno, la verdad es que es un universo tremendo de escritores, pero por ir destacando, en los años del colegio descubrí a escritores clásicos españoles como Francisco de Quevedo, del Siglo de Oro, que me entusiasmaba. Más adelante descubrí a San Juan de la Cruz, que también me robó el corazón. Y ya de poetas más decimonónicos y de principios del siglo XX, pues empecé a aficionarme a los simbolistas, a Verlaine, a Rimbaud y en España, por supuesto, a Antonio Machado, pero mi corazón late con Manuel Machado y ese canto a la belleza tan peculiar que tuvo. Después encontré por casualidad una edición perdida, ahora se edita mucho, pero en su día era muy difícil encontrarlo, El Ognos de Luis Cernuda, de quien también absolutamente me enamoré. Y después descubrí un escritor español que, bueno, pues tengo muchísimas de sus obras firmadas por él, que es Terence Simois, que aquí fue muy famoso en su día. Y luego ya he ido descubriendo una playa de escritores sudamericanos que adoro, desde Alejo Carpentier a Vargas Llosa. Es un autor que me parece que escribe la prosa con una facilidad increíble. La fiesta del chivo me parece un libro espectacular. He leído bastantes clásicos contemporáneos pues de Sudamérica, Isabel Allende, he leído como Fresa para Chocolate, muchísimos autores puertorriqueños contemporáneos, desde mi adoradísimo Daniel Torres a bueno, pues todos los escritores que he ido publicando La Tuerca, esa editorial. Y bueno, tengo una amiga puertorriqueña de una generosidad infinita que siempre me va mandando libros de allá, de Puerto Rico, que van saliendo. Así que, bueno, no sé, autores son muchísimos. Podría pasarme la hora hablando de autores. Sí, no, es que eso pasa y nos pasa a los que nos gusta la lectura. Por ejemplo, yo te digo, tengo aquí cualquier cantidad de libros y es impresionante porque uno te apasiona más que el otro y llega el punto que uno dice, no sé, me he perdido en tanto que, pero esa es la magia de la lectura,
Y esa es la magia del saber. Y cuando un autor, un escritor tiene la habilidad de hacerte perder en eso, qué bonito, qué bonito. Y te cuento Cuéntame. que yo, sí, porque yo estuve leyendo algunos de los poemas de él, en los cuales también me perdí, porque me encantaron. Me encantaron y por eso, o sea, cuando empecé a leer y a buscar y yo dije, caramba, me hace perderme este chico en esos laberintos tan hermosos de esa prosa tan hermosa que escribe. Y Guillermo, tú has sido siempre y sigues siendo como niño tan soñador. Sí. Sí. Es muy curioso. Yo soy, por un lado, muy pragmático y muy alemán, en el sentido de que me gusta mucho el orden, analizo las posibilidades de las cosas, pero por otro lado, sigo siendo un utópico. Sigo creyendo en la bondad de la gente, sigo siendo muy soñador y sigo teniendo mis proyectos imposibles que a veces se convierten en realidad, ¿no? Quiero decir, ¿cómo dejar de ser soñador cuando al final te abren la puerta de un palacio y te permiten hacer actividades dentro y cosas así, ¿no? Pues dices, estos sueños, estos realmente son sueños cumplidos. Así que sí, sigo siendo muy soñador. ¿Cuál fue tu primer sueño cuando niño? Pues creo que mi primer sueño fue viajar a Egipto desde muy pequeño. Mi madre dice que era yo muy pequeño y siempre estaba preguntando cuándo íbamos a ver las pirámides. Mira qué bien. Y lo lograste. Se realizó. Por supuesto. Qué bien, qué bien. Bueno, ahora de esa etapa vamos a pasar a la etapa de tu formación, de tu formación educativa. Háblanos un poquito de esa formación educativa, cómo te educaste. Háblanos un poco de eso. Pues bueno, aquí en España yo fui a un colegio público, pero tuve la gran suerte de tener una terna de profesores muy buena. Era la mejor que había en mi colegio. La profesora de lengua y literatura realmente nos enseñó muy bien el análisis morfológico y gramatical hasta la saciedad. Y después en el instituto fui a un instituto subvencionado, a María Inmaculada, donde tuve dos excelentes profesoras de literatura que me apasionaron respectivamente por diversos momentos de la literatura española. Ahí me terminé de enamorar perdidamente del modernismo, en fin, de muchos movimientos que desconocía. Y cuando llegó la hora de decidir la carrera universitaria, pues llevado por uno de esas ensoñaciones de lo que yo pensaba que era el sistema jurídico, decidí estudiar Derecho. Lo estudié en la Universidad Complutense de Madrid, además estuve becado toda la carrera y guardo recuerdos muy buenos, aunque ya muy pronto supe que yo no iba a ejercer la abogacía. Terminé la carrera, se puede decir que soy jurista porque el título lo tengo, pero nunca me colegié como abogado. Supe muy pronto que no. ¿Y por qué ese cambio? ¿Por qué te dio por estudiar derechos? Bueno, tuve ese gran error que cometemos muchos de confundir derecho con justicia. Y cuando vi los primeros juicios reales, no los de esas películas americanas tan espectaculares que te enamoran de los buenos abogados y de los jueces rectos y demás, cuando vi los primeros jueces, o sea, juicios reales, pues como vulgarmente se dice, se me cayeron los palos del sombrajo. Y no quise formar parte de todo aquello, ¿no? Que entiendo que tiene que existir y es necesario para nuestra subsistencia, que el sistema funcione, pero no me sentía nadie identificado con algo que era se tomaba de una manera, los juicios que yo vi era como la gente se estaba jugando a ir a la cárcel o no, ¿no? Y bueno, pues todo era como muy, muy mundano,
muy poco, no tenía esa grandeza de lo que yo pensaba que era realmente un juicio, ¿no? Esa imagen romántica de lo que es la pero bueno, justicia. finalmente decidí terminar la carrera porque es una carrera que te abre muchas puertas profesionales y además te estructura el cerebro. Y no me arrepiento en absoluto, conocí grandes profesores, experiencias muy buenas. Y cuando terminé esa formación, bueno, de hecho los 2 últimos años estuve becado en la Biblioteca de la Geografía e Historia, lo cual también fue otra puerta al aprendizaje. Estuve en la biblioteca con unos compañeros estupendos y, bueno, allí tenía acceso a todos los libros de aquella biblioteca, incluidos los depósitos donde trabajaba a veces. Y aunque era de Geografía e Historia, tenían unos libros de literatura rarísimos, como los premios Nobel, como Romain Rolland, que nadie se acuerda de Romain Rolland. Y bueno, pues tenía acceso a libros que de otra manera hubiese sido muy difícil saber que existían. Increíble. Y el estudio de derechos te ayudó mucho en la organización, que ya de antemano ya usted traía un nivel que era muy organizado. ¿Eso te ayudó a mejorar tu organización? Sí, yo creo que los sistemas americano y español de universidad son muy diferentes. El español, cuando yo estudié, y ahora creo que también, es un sistema un poco anticuado, basado mucho en la memorización y menos en la investigación. Pero es cierto que te ayuda a estructurarte, a organizar tu tiempo, a estructurar tu discurso. Al final tienes que dar clases también, te dan la oportunidad de dar clases, aprendes a hablar frente al público, te da una serie de skills, que diríamos en Norteamérica, ¿no? Que son muy buenos si los sabes aprovechar, ¿no? Y yo creo que Sí. uno de los más importantes, yo creo que te da, porque con el conocimiento de la ley aprende uno a protegerse, que yo creo que eso es una herramienta y una muleta que le falta a muchos artistas, a muchos escritores, a muchas personas que están en este mundo, que al no tener ese conocimiento legal, muchas veces uno cae víctima de los malos contratos. Sí, concretamente luego hay que meterse en la ley de propiedad intelectual, o etcétera, etcétera, o en los contratos comerciales. Pero lo que sí te diría, Lucy, que da, fíjate, es una herramienta muy potente frente al populismo y frente a las noticias mal dadas, ¿no? Cuando al estudiar, aquí se estudia Derecho Constitucional, por ejemplo, y aprendes a diferenciar lo que realmente son derechos fundamentales. Los derechos fundamentales llevan una protección jurídica determinada, ¿no? ¿Y qué es un derecho fundamental y qué es un derecho programático? Esto la gente en general pues no lo suele conocer, ¿no? Entonces, cuando los políticos empiezan a hablar del derecho a la vivienda, el derecho a la vivienda, que está muy bien, en España no es un derecho fundamental, de hecho, creo que en ningún país del mundo. O sea, no porque tengamos esa constitución tú tienes derecho a ir al gobierno y decirle, oye, dame mi vivienda que me pertenece. Ajá. ¿No? Entonces, eso te permite, te defiende frente a las noticias retorcidas o mal dadas con lo que respecta a lo que es el sistema jurídico en el que vives. Interesante. Y Guillermo, voy a regresar un poquito hacia atrás. Cuando estaba en la Universidad de Complutense y estaba estudiando leyes, también seguía tú activo con tus amistades en lo que eran las artes. Nunca la abandonaste, no la descuidaste. No, es cierto que mi pulsión por escribir ha ido creciendo con el paso de los años. He tenido ciclos de escribir más y más, y cuando estaba en tercero de carrera, entonces eran 5 años, volví a retomar con mucha fuerza la escritura,
conocí gente pues muy generosa que me proporcionó la posibilidad de entrar en contacto con algunos escritores españoles. Di algún recital en la universidad. Había salones de reuniones, salas de reuniones dentro de la universidad que los estudiantes podíamos reservar sin coste, solo dejando un depósito por si causabas daños en la sala, pero luego te lo devolvían. Di allí mi primer recital de poesía, es decir, y estuve en contacto también con el grupo de teatro que había dentro de la Universidad Complutense. Yo no formé parte de él, pero sí estaba en contacto con ellos. Sí, no, eso no desapareció nunca. Luego se fue incrementando con el paso de los años. Creciendo, ¿eh? Qué bien. Y entre todo eso, ¿nunca has hecho teatro? Hice teatro en el instituto, pero soy tan mal actor. Realmente no tengo. No te lo creo. No tengo las habilidades del actor en absoluto. De hecho, me dejo llevar por mis compañeros cuando actúan. Me acuerdo perfectamente. Es una cosa que el buen teatro me gusta mucho ver. Una buena obra de teatro es un momento de magia. Pero yo no tengo esas habilidades, es como lo de cantar, o lo tienes o no lo tienes. Bueno, si usted lo dice, bueno, entre tanto vamos a darle saludos a Joseph Morrison, que está con nosotros, y Carlos Canales, un excelente también escritor, dramaturgo, quien también estuvimos entrevistando. Que hemos entrevistado. Seguro, sí. Así que gracias, Carlos, por estar con nosotros, y gracias a Joseph por estar, y a todos los que están, que tienen que ponernos su mensajito para saber que están ahí, caramba, pónganos una manito, un hola, lo que sea, para saber que están ahí, porque yo sé que mucha gente nos están viendo, pero se nos quedan estáticos y no nos dicen hello. Así que díganos hello. Y si tienen alguna pregunta para Guillermo, por favor, póngala ahí, para que así, si él la pueda contestar o ahora o más luego, después que finalice nuestra conversación. Sí, no, hablan ahora o callan para siempre. Ok. Bueno, aquí en mis notas sé que eres apasionado por las artes, la literatura, la pintura, la escultura. Pero también tú hablaste que te gusta la buena música. ¿Tocas algún instrumento? ¿Cantas? No canta. ¿Cuál es tu artista o músico predilecto, sea español o de otra parte del mundo? Bueno, yo canto mucho, pero canto mal. Canto en mi día a día. No, se escucha feo. Canto muchísimo la música. Me gusta desde lo que, bueno, podemos llamar música clásica. Me gusta sobre todo Händel. Como compositor barroco, creo que es el que más me gusta. Los coros de Händel o los conciertos Operi también que hizo me parecen música maravillosa. Y luego me gusta música rock, me gusta música pop muchísimo, me gusta apocalíptica, me gusta mucho la música contemporánea. Tengo una cantante fetiche que sigo desde que soy adolescente, que es una española que se llama Marta Sánchez, que tiene una gran voz. Sí. Pero me gustan muchísimos cantantes. Se hacen auténticas maravillas con la voz y con los instrumentos. Me parece el Papa, el recientemente fallecido Papa Benedicto XVI, tenía un fervor absoluto por la música. Y bueno, su hermano dirigía uno de los coros de niños de la iglesia. Para mí es otro de los caminos para llegar a contactar con lo que hay más allá. Y cuando escribes,
¿tiene música de fondo o oye música anteriormente y después te pones a trabajar en tu escritura? ¿Cómo tú trabajas? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es el proceso? Sí, ¿qué procesos tiene? Pues Porque cada cual es... sí. Es el proceso de la poesía. A mí hay algo que me da un flash. Últimamente es una obra de arte, puede ser un cuadro, una escultura, una arquitectura, una fotografía. Hay algo que me mueve por dentro y eso me lleva a darle vueltas a lo que he visto. Y de esas vueltas a veces pues me informo de lo que he visto, me documento y en esa documentación baso el poema. Y otras veces directamente eso que me dice el cuadro es lo que intento plasmar en el poema, sin que tenga que ver necesariamente con algo real, ni del pintor, ni del retratado, ni de lo que está ahí, sino el cuadro me ha dicho algo y eso es lo que yo plasmo en el poema. Yo para escribir poesía me abstrago de una manera absoluta. Yo puedo ir en el metro de Madrid escribiendo poesía en el móvil. O sea, y cuando salgo del metro no sé cuánta gente iba, no sé, muchas veces me he pasado de parada. Mi abstracción es total y absoluta. Cuando escribo prosa, que no soy, yo considero que hago mejor la poesía que la prosa, pero cuando escribo prosa es diferente. La prosa exige una estructura, una verosimilitud de los personajes. Cuanto más larga es la obra, más difícil es mantener la identidad del personaje en su forma de hablar, en su forma de actuar. Todo debe tener para mí una gran coherencia interna. Incluso si estás escribiendo de ciencia ficción, el conjunto tiene que ser verosímil. Y eso ya tiene mucho más trabajo de pensar la estructura y cuando más o menos tienes todo eso, ponerte a escribir y luego corregir y releer. Es un proceso muy diferente. La poesía, como decía Antonio Gala, es una poiesis. O sea, llega y es un relámpago. Sí, es una musa que llegó de repente y tú no sabes cuándo llegó, te pegó cuando te pegó, pero ahí está. ¿Y tú siempre tienes lápiz y papel, lo escribes enseguida o lo puedes memorizar? He escrito mucho en papeles pequeños o viejos, de los tickets que te dan en la compra, por la parte de atrás que está en blanco, ahí he escrito mucho. Pero desde que tengo esta cosa llamada smartphone, escribo todo en el teléfono. Aunque es verdad que a la hora de la siesta, bueno, para quienes no lo sepan, los españoles cuando podemos, especialmente en verano, después de comer, nos echamos una siesta, que es un tiempo de dormir. Bueno, ahí a veces empiezo a darle vueltas a un verso y hasta que no termino el soneto, eso quiere decir que no duermo la siesta, claro. Y entonces cuando tengo los 14 versos, me levanto corriendo para escribirlos antes de que se me olvide. Sí. Menos mal por esto, porque yo te entiendo lo que te pasa, porque al menos aquí yo lo que hago es que lo voy grabando, porque la verdad es que cuando se te va esa inspiración ya se te fue, ya uno no puede alar el hilo otra vez. No sé si te pasa o soy yo la única. No. Aunque cierre los ojos y te vuelva a concentrar, cuando se te va, se te va. Cuando se va, se va. Uno no puede jalar ese hilo otra vez. Qué cosa tan mágica esa, ¿no? Sí. Hoy una amiga mía escribió algo en el Facebook que se sentía poética. Mira, la debía haber dicho que mirara el programa, pero como estaba concentrado en Guillermo, yo estaba buscando a ver qué podía encontrar de ti, qué más podía saber de ti, y me di cuenta que, como ya mencionaste, te gustan mucho las artes. También pusiste en Facebook las felicitaciones para el Greco. Creo que hoy cumpleaños, ¿no?
Hoy estamos en el 12, el día 7 hizo 409 años de su fallecimiento. O fallecimiento. Sí. Y bueno, pues lo que hice fue compartir uno de los poemas que tengo escritos a los cuadros del Greco, bueno, pues para celebrar ese día. No soy mucho de días de, tengo que decir, Día de la Mujer, Día del Greco, Yo creo que cuando algo crees realmente en algo, todos los días son días de, y cualquier día es bueno para reivindicarlo, disfrutarlo o comunicarlo a los demás. Pero bueno, ese día, pues mira, coincidió que dije, bueno, pues vamos a aprovechar que es este día y suelo compartir bastante poesía en muchos de mis sonetos en mi muro de Facebook. De forma, quiero decir, no todo es hacer libros y vender libros, es compartir mensajes, es compartir lo que uno entiende que es su forma de ver la belleza y sobre todo, pues, hacerlo por esas personas que luego te dan un feedback, ¿no? Te dicen, incluso te descubren cosas que tú no habías visto en tu propia obra y surge un diálogo muy bonito sobre la obra, ¿no? Por desgracia, los libros que se editan en Sudamérica, pues me cuesta mucho comprarlos en España porque tienes que pagar los gastos de envía y luego aduanas. Y a la inversa, es decir, los libros que publica una editorial española, pues no necesariamente están a la venta en América. Entonces, bueno, esta es una manera de que efectivamente compartir la obra con gente de donde quiera que esté, porque el acceso a Internet sí que es algo pues, que se ha extendido mucho, no podemos decir que es algo mundial, donde hay países donde se mueren de hambre, pero es verdad que Internet es algo que se ha expandido muchísimo y puedes compartir con cualquier persona que hable español y que pueda entender ese poema. Definitivamente. Lucy, yo te iba a pedir Dime. permiso a ver si nosotros le podíamos preguntar a Guillermo a ver si nos regala una de sus poesías de Greco. Creo que era en la crucifixión, que está la imagen de la crucificación, que fue uno de los trabajos más recordados de él. ¿Nos podía deleitar con esa poesía, por favor? Por supuesto, placer. Si es la que el otro día publiqué, la que tú quieras. La que tú quieras. Es este, no sé si lo... Ese, la crucifixión, esa. El Greco hizo varias versiones de este cuadro. Este se encuentra en el Palacio de Liria. Y a este cuadro, le he escrito 3 poemas diferentes. Los 3 son sonetos. El otro día leí en mi Facebook el tercero. Os voy a leer el primero, que hace mucho que no lo leo. Y que es el que más describe la obra en sí. ¿Escondes a la vista algún secreto del hombre que parió tus pinceladas? Oscuras veladuras barnizadas que ocultan más que un crítico boceto. Parece con la noche todo quieto, y están grandes tormentas desatadas, parecen breves llamas nacaradas. El negro es el vacío más concreto. Se queda la ciudad amurallada en 4 torreones con un puente, ladera en la penumbra, apenas nada. Y entonces, esa luz gris y potente, esbelto cuerpo roto de la espada, el Cristo más hermoso y más doliente. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias. No, yo te dejo. También he visto imágenes y creo que también te atrae mucho Velázquez en su trabajo. ¿Por qué? Vamos a hacerlo más sencillo. ¿Por qué no nos habla y le deleita a nuestro público con todos esos artistas predilectos tuyos
que te han honrado a ti con esas inspiraciones? Pues bueno, qué duda cabe que el Greco es mi pintor favorito. De hecho, bueno, tengo un librito entero de obras, de poesías escritas sobre la obra del Greco, que se llama De verso en Greco. Pintores que me han inspirado, pues Velázquez, por supuesto, Ignacio Zuloaga, Sorolla, Guido Reni, Raimundo Madrazo, Federico Madrazo, Zurbarán, Murillo, los grandes españoles desde luego me apasionan, algún italiano también. Luego hay un gran pintor al que todavía no le he compuesto ningún poema, pero que sin duda le escribiré, que es Gustave Moreau, es un pintor que me encanta. Y luego también me gustaría compartir con vosotros que la pintura es el arte que podemos decir de las artes plásticas. Ha tenido más popularidad y ha llegado más al pueblo llano. De hecho, tú dices Velázquez y en general, bueno, la gente sabe de quién hablas, ¿no? Pero los escultores han tenido muy poco éxito en ese sentido. Sí. Existen grandes escultores en la historia y salvo 2 o 3 como Miguel Ángel o Rodin, ya casi nadie los recuerda. Y quiero destacar uno muy importante que es Benvenuto Cellini. No sé si conocéis un poco la historia de Benvenuto Cellini, pero era orfebre y era escultor. De él es el Perseo que hay en la Plaza de la Signoria de Florencia y de él es el Cristo desnudo que hay en el Escorial y que hizo para su propia tumba. Ese ha sido una gran inspiración para mí. De esa escultura nació este libro completo que se llama Mi fe desnuda. Y que partiendo de la escultura que él hizo del Cristo, habla de mi fe en las 3 personas de la Trinidad. Ya. Hablemos un poquito del libro. Sí, pero ¿de cuál vamos a hablar? ¿Del cielo de Cellini o...? No, del libro de él. Ok. Adelante. De 29 poemas para Palacio de Liria, dices. Sí, háblame un poquito de tu libro, sí. Sí. Vale, muy bien. Bueno, pues este libro nació en España. Hay un palacio que es un palacio vivo. En él vive la familia de Alba, el duque de Alba actualmente. Es un palacio del siglo XVIII que se abrió al público para visitas hace como 3 años, un poco antes de la pandemia. Por deseo del duque actual, del 19º duque. Y bueno, pues yo hacía muchos años que quería verlo, sabía que tenía una gran colección de arte y bueno, fui a visitarlo. Entre las muchas obras me quedé enamorado de algunos cuadros en concreto y empecé a escribirles poemas. Pero había una obra de la que no encontraba fotografía en ninguna parte. Y yo, que bueno, pues no tengo vergüenza, llamé al palacio y les dije, hola, mira, soy un poeta que me gustaría escribir un poema sobre uno de los cuadros que hay ahí y no encuentro foto. ¿Me podríais mandar la foto de Bartolomeo Passerotti? Y espera, cuéntanos más. Y de aquello empezó una colaboración en sus redes sociales con mis poemas. Y de allí, a su vez, empezó la idea de hacer estos recitales poéticos, estas visitas poetizadas que estamos haciendo al palacio, que hacemos un día a la semana, entre finales de marzo y finales de mayo, desde hace 3 años. Y empecé a escribir más sonetos sobre obras que hay en palacio, hasta llegar a escribir 93 sonetos sobre distintas obras que hay en palacio. Con 29 de ellos hicimos este libro, 29 poemas para el Palacio de Liria. Y la Fundación Casa de Alba tuvo
el detalle de ceder todas las fotografías en color para el libro que están junto a su respectivo poema. Con lo cual resulta un libro muy visual. Aquí, por ejemplo, hay un Velázquez, que es la infanta Margarita. Qué lindo. Cuando tenía 4 añitos o 3 añitos. Bueno, este que es icónico, ¿no? Que es la duquesa, la 13ª duquesa de Alba, la que retrató Francisco de Goya. Y de ahí surge este libro que bueno, pues me ha dado muchísimas satisfacciones y que seguimos utilizando en estas visitas que hacemos por Palacio. ¿Y cómo son esas experiencias? Háblanos un poquito de esas experiencias, porque esa es una de las motivos por las que yo te contraté, porque me enamoró cuando empecé a leer de todo eso y háblanos un poquito de eso. Pues mira, esto que hago yo es Éfrasis, que es la obra literaria sobre la obra de arte o la descripción literaria de la obra de arte. Y lo que hacemos es una visita a Palacio por 12 de las salas del Palacio, 2 en la planta baja y 10 en la planta noble. Y por cada sala yo doy a elegir al grupo que viene entre una serie de obras de arte. Y la primera persona que levanta la mano elige la obra de arte y yo hablo de esa obra de arte, a lo mejor sobre su historia, sobre quién la hizo, sobre a quién está retratando, y luego leo el poema que yo le he escrito. Y de ahí pues pasamos a otra sala y entonces otra persona elige otra obra de arte. Con lo cual ninguna visita es igual a otra y ningún grupo es igual a otro. Muy qué genial, lindo, muy original. Qué bonito. Eso tiene que ser una experiencia maravillosa para las personas que van. Me encantaría a mí vivir esa experiencia porque sí, debe ser muy bonito poder ver y entonces, claro, estaría yo de presentada y sería la que levantaría la mano todo el tiempo. Yo te digo, háblame de todo porque yo soy un analfabeta. Sí. Pues es muy bonito, fíjate que salen experiencias muy peculiares que se te quedan muy grabadas. Algunas personas han llevado niños muy pequeños, no es una visita pensada especialmente para niños pequeños. Y bueno, me ha sorprendido, los niños se han quedado como muy embebidos, muy calladitos, han estado ahí como muy pendientes. Yo intento hacerles algún guiño a los niños, ¿no? Pues cuando hay un retrato de la infanta Margarita o del rey Carlos II cuando era niño, les digo, mira qué ropas llevan tan distintas de las que llevamos ahora, fíjate, o hay armaduras por el palacio, ¿no? Y a los niños, pues con eso les digo, fíjate qué armadura, los soldados de su época y tal. Y luego hay anécdotas, pues me acuerdo de una chica que fue, ya no era una niña, pero se le notaba pues que tenía una cierta dificultad mental, ¿no? O un retraso mental. Pero me hizo una observación que me hizo mucha gracia. La escultura más antigua del palacio es una escultura del siglo I a.C. de una Venus de Frejus, que ha perdido, como muchas esculturas clásicas, la cabeza y los brazos. Y entonces la chiquilla me dice, pero le falta la cabeza. Y de aquel comentario surgió el poema que luego escribí. Ay, ¿y nos lo puedes leer? Sí. ¿Lo tienes? Creo que sí. Creo que lo tengo aquí. Vamos a verlo. Vamos a buscarlo. En lo que tú lo buscas, yo le doy los saludos a Olga. Gracias, Olga Camilo, una actriz amiga, que es la directora de Teatro Tiempo. Olga, gracias por estar con nosotros. Y de mi parte, déjame saludar también a José Morrison, también a Carlos y a Olga. Saludos y muchas felicidades a todos. Y todos los que están, que nos están viendo, pero están embebidos. Ya. No, esta era la explicación de la obra. Un momentito. A ver si es esta. Aquí está. Sí. No tengo la fotografía en este momento de la Venus, pero es el cuerpo de una mujer que lleva
una prenda muy pegada al cuerpo que deja ver las formas de la mujer, muy hermosa, y que, bueno, pues no tiene cabeza. Una cabeza. Tus manos nada llevan, Afrodita, tus manos ya no están o están perdidas. El tiempo las robó, afán de Midas, de negra urraca, ávida y maldita. También acaparó la más bonita de todas las cabezas esculpidas en épocas romanas distinguidas. Oh Roma, majestuosa e infinita. Mas sigue tu belleza, sin embargo, robando corazones con sus olas, de dulce diosa que despierta solas de un largo y muy erótico letargo. Las olas de ese cuerpo que es un mar, de formas que seducen con estar. Qué bonito. Qué Muy bien, bonito. muy bien. Ahora, Guillermo, me gustaría que nos hablara del segundo libro tuyo, Mi fe desnuda. Pues muchas gracias por darme esta oportunidad. Mi fe desnuda es una excepción dentro de mi obra, que como podéis ver, pues yo escribo de arte, escribo de personajes históricos, pero no solo escribir sobre mí. No considero que mi vida sea lo suficientemente interesante para que a nadie le pueda atraer. Sin embargo, este Cristo que os decía, esta escultura de Benvenuto Cellini me hizo reflexionar mucho, porque Benvenuto Cellini, que era un artista increíble, era un hombre muy violento. Llegó a matar al menos a una persona, estuvo encarcelado. Y la biografía que él escribió de sí mismo dice que una de las veces que estuvo encarcelado vio una visión. Era un sol que se licuaba y del que salía un Cristo. Un Cristo que luego es el que se supone que él esculpe. Él prometió esculpirlo y lo hace muchos años más tarde, para su propia tumba. Y entonces me dio por pensar que si una persona que había cometido pecados tan graves, ¿no?, podía tener la bendición de Dios no solo para hacer un arte tan maravilloso, sino para tener una visión como aquella, también yo, con todos mis defectos y pecados, tenía derecho o estaba bajo la protección de Dios o estaba dentro del abrazo de Dios. Y de ahí surge este libro que habla de mi forma de entender las tres personas de la Trinidad. El Padre, sobre todo descrito en el Antiguo Testamento, que me resulta mucho más difícil de comprender. El Espíritu Santo, que a poco que fui reflexionando mientras escribía el libro, podía verlo prácticamente en todo. Y por último, el Hijo Cristo, que es sin duda del que me siento más cercano. Entonces es un libro en el que dije en el prólogo que es el libro del perfecto outsider, porque muchos católicos no me van a valorar porque soy abiertamente homosexual y muchos homosexuales me van a rechazar porque soy abiertamente católico. Pero yo dije, yo no escribo esto para vender ni para contentar a nadie. Escribo esto porque es lo que siento y lo que quiero escribir, ¿no? Y bueno, pues hubo una editorial que es Flores Raras tan valiente de asumir los costes de esta edición, y que es una edición muy bonita. Y de ahí salió este libro, que tiene un poema de 803 versos y luego una serie de sonetos dedicados a Cristos determinados. Ya. ¿Y nos quieres leer uno de ellos? El que tú quieras. Muy bien. Vamos a ver. Vale. Aquí, a ver. Quiero buscar uno que habla del Espíritu Santo. Concretamente. Aquí está. Sí.
En cambio, cuando pienso en el espíritu, me es fácil intuirte en todas partes. Tu gracia descubierta en cada gesto. Las manos arrugadas de un anciano, que tanto acariciaron y vivieron. Un sauce que se agita con el viento, susurra entre las hojas siempre el nombre más santo de los santos. Ese nombre en lenguas tan sencillas como antiguas. En lenguas olvidadas por el hombre. La risa desdentada y transparente de un niño que descubre el arco iris, o juega con la nieve, o salta liebre. La frágil danza de la mariposa, las mudas castañuelas de sus alas, la lluvia de color de su aleteo. La ola con su espuma juguetona que besa y viene y va sobre la arena. El cielo que se tiñe de calores al lento atardecer de los veranos. La gota de rocío en la azucena brillando sobre el dulce terciopelo de pétalos tan bellos como suaves. Los dedos del bebé recién nacido, perfectos pajaritos que se agitan. El pico blanquecino en la montaña, capilla natural que apunta al cielo. El suave escalofrío en la caricia o la mejilla dulce sonrosada. Allí tu gracia está tan rebosante que dudo de mis dudas y temores. Qué bonito, qué lindo, qué lindo. Hermoso. Okay. Gracias, sois muy generosos. Okay. De verdad. Bueno, nos tienes que compartir la información porque si la gente puede obtener tus libros, nos gustaría pues poderle facilitar esa información. Tener la información para que ellos se puedan comunicar con ustedes. Exacto, y se la vamos a poner una vez él me pase la información que terminemos la entrevista, yo se la voy a poner abajo en la cuñita donde ustedes, señores, pueden ir y pueden apoyar. Recuerden, tenemos que apoyar a nuestros baluartes, a nuestros artistas, nuestra cultura. Tenemos una cultura, tenemos una riqueza incalculable y tenemos que apoyarla. ¿Cuál es la mejor manera de apoyarla? Es precisamente eso, obteniendo esas joyas literarias que nos están dejando y que nosotros es el legado y el tesoro que le vamos a dejar a los que vienen detrás, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y eso hay que cultivarlo. Así que yo los invito para que no dejen de hacerlo. Una vez que yo le ponga la información, quiero saber que todo el mundo va y hace sus compras. Sí, y recuerden que ese es el propósito de este programa. Este humilde programa trata de buscar el mejor talento local e internacional para traerle todo lo mejor de nosotros, para ustedes, de ellos, para ustedes. Y vamos a continuar con nuestro programa. Ahora le voy a hacer una preguntita más. Go ahead. Él siempre viene cargado de preguntas y yo por eso lo dejo, porque siempre nos estamos peleando quién va a hacer la próxima pregunta, pero cuando él viene con su librito y viene preparado, yo lo dejo tranquilo. Ha colaborado, ya me confundí. Ya se le lengua la traba. Porque, Guillermo, yo soy como, o es usted, a mí no me gusta hablar de mí. Yo veo algo positivo en una persona, yo soy tremendo cheerleader. Cuando me preguntan de mí, o cuando me dan coba, como que me siento incómodo, ¿me merezco yo esto? Pues bueno, ha colaborado y colabora con varios medios digitales. Ahora, mi pregunta también es, ¿tú trabajas para periódico? Porque en las notas dice que más le gusta en papel. ¿Trabajas para periódicos también? Colaboro con algunos medios, no he llegado a ninguna prensa de alcance nacional, salvo cuando dieron publicidad a estos recitales que damos en el Palacio de Liria, pero no tengo el honor de colaborar con
periódicos, grandes diarios, pero sí colaboro con algunas revistas, por ejemplo, una revista maravillosa dirigida por mi amigo Claudio Pompilio, que es del sureste, que mayormente es una revista digital, pero alguna vez pues me contactan de algunas revistas y me preguntan si les puedo ceder algún poema, cosa que yo hago absolutamente encantado. Sí, me gusta mucho el papel, me gusta tocarlo, olerlo y sobre todo algo que es muy mágico para mí y es cuando estás leyendo un libro físico y has pasado de página y no te has dado cuenta de que has pasado de página. Estás tan centrado en la historia que estás leyendo, en el poema que estás leyendo, que se ha producido la magia, que has pasado físicamente, has hecho algo y no te has dado cuenta de ello. Por eso el papel me parece algo muy mágico. No tengo nada en contra de los devices para la lectura y sé que hay mucha gente que le viene muy bien, pero soy un enamorado del papel. Sí, porque es que la computadora es media fría, no es como el papel. El papel tiene, como la mujer, tiene ¿cómo se dice eso? Un perfume embriagador y romántico. Entonces el papel, me imagino que tiene ese aroma, ¿no? Sí, el olor del papel es algo maravilloso y el buen papel, que ahora se hace cada vez menos, pero el buen papel es una cosa extraordinaria. Yo he tenido la suerte de dar con editoriales que cuidan mucho sus ediciones, ¿no? Y el papel es una cosa que tiene un olor muy característico, es también como el cuero, o te encanta o no, pero tiene un olor muy personal. ¿Puedo hacer? ¿Ya? Pues ¿Ya? no, ¿Sí? No, dale. No nos vamos a pelear. Tengo aquí en mis notas también que usted realiza visitas poetizadas en el Palacio de Liria. Y déjanos saber cómo ha sido esta presentación, porque las tiene en marzo y en mayo. Sí, esas son las próximas que vienen ahora. Sí, pero ya marzo pasó. Ya la de marzo pasó, pero ahora viene la de mayo. Sí. Yo quisiera que usted me hablara de la experiencia de marzo, de lo ocurrido. Pues la verdad que ha sido estas visitas que hemos tenido en marzo y la primera semana de abril han sido muy bonitas, han sido muy diferentes entre sí, hemos hecho 3 y han sido muy distintas. En la primera era un grupo de gente que trajo un compañero mío de trabajo, todos eran amigos suyos, alguno era restaurador de arte, con lo cual, pues bueno, muy especial. Luego he tenido una visita de mujeres sin nada que ver relacionado con el mundo del arte, ¿no? Mujeres que se dedican a otro tipo de tareas y que se sorprendieron mucho del tipo de la visita. Y luego tuvimos una visita en la que solo hubo una visitante, ese día pues no hubo mucha afluencia de público, pero al ser solo una persona, se generó una comunicación muy personal e hicimos de la visita algo muy único. Me imagino que ella, bueno, pues tuvo la suerte de poder elegir 100% cómo era su visita, ¿no? Por cada sala ella eligió la obra de la que queríamos hablar, ella hizo una visita a su medida, con lo cual cada experiencia ha sido muy distinta y ahora tenemos esta semana no, pero ya a partir de la siguiente cada semana tenemos un día. Sé que el día es el día 21, me parece. A ver, la próxima semana estamos a día... Bueno, el 21 creo que es el jueves, o el 20, jueves, tenemos ya bastantes entradas vendidas. Así que, bueno, va a ser una visita muy populosa, con más de 10 personas. Las salas de palacio tampoco son, quiero decir, no son unas salas gigantescas, no es un palacio real, ¿eh? Hay alguna que es grande, pero no son, entonces lo máximo que puede haber en un grupo son 20 personas. Y vamos a tener más de 10 personas en estas visitas y bueno, cuando hay más gente también se genera otra atmósfera muy distinta.
Qué bueno. Dime una cosa, ¿cómo esto es abierto a público popular? ¿So la gente tiene que comprar sus entradas? La gente tiene que comprar entrada. El palacio tiene muchos tipos de visitas. Unas son generales, otras son especializadas en artes decorativas. Tenemos esta de las visitas poetizadas. Entonces, en la página web hay pues entradas diferentes. Cada una tiene su precio. Puede ir cualquier persona, por supuesto, y luego también en la propia taquilla del palacio pues se venden las entradas en la taquilla física. Ya. Ay, ¿y no se aventurarían en algún momento a hacerlo digital? Bueno, entero no, pero sí es verdad que en mi Facebook se puede encontrar como cachitos, porque hay, por ejemplo, un poema recitado dentro del palacio frente a uno de los cuadros, que sería como si extrajéramos un cachito de esas visitas, y eso lo podéis encontrar en mi muro de Facebook, así que os podéis hacer una pequeña idea de cómo es. Sí, no, te cuento porque en este mundo digital y para nosotros que estamos de este otro lado del mundo, para mí sería fascinante poder vivir esa experiencia, porque bueno, para yo aprender un poquito más. O sea, comprar un pasaje y llegar, darme el brinco hasta allá, cruzar el océano para llegar allá, suena maravilloso, utópico, pero la realidad es que con todas las dificultades que tiene uno de trabajo y compromisos y todo eso, a veces se le hace un poquito y como que no sé hasta qué punto mi tiempo jugaría y sería hermoso poderlo vivir sería digitalmente, aunque uno tuviera que pagar, no importa. Sería fantástico. No sé, yo le pongo la idea ahí. La compartiremos con los directores culturales de la Fundación Casa de Alba. Y a lo mejor es otro formato que se puede ver, se puede estudiar. Claro que sí, sería bonito. En este mundo digital que vivimos, o sea, sería una herramienta de mercadeo. Sería una herramienta, bueno, y que la aprovechen, porque si no le voy a comenzar a cobrar por estar dando ideas. Sí, por nuestras ideas. Guillermo, una pregunta. Con el conocimiento, la experiencia que tú tienes en este momento, si tú volvieras a ser el chico aquel de 12 años, ¿qué tú harías diferente? Pues intentaría ser menos impaciente. Intentaría juzgar menos y vivir más. Gracias por eso. Yo creo que muchos de nosotros haríamos lo mismo. Yo soy impaciente porque todo. La impaciencia de la juventud, Dios mío, cómo nos hace meter la pata. Aún hoy la impaciencia me hace meter muchas veces la pata. Sí. Y después no podemos ni sacar la calle. Así mismo. Yo creo que, bueno, eso es una cosa, una lección de vida muy importante. Mira, Guillermo, cómo ha sido el tiempo. Mira cómo se nos ha ido la hora. No sé si te has dado cuenta, pero viste, el tiempo se nos ha ido volando. Cuando se está a gusto, yo estaba súper a gusto y el tiempo vuela, claro. El tiempo se nos ha volado y qué bueno, y me da mucha alegría de que pues haya sido así. Y bueno, te dejo la invitación abierta. Esta es tu casa. Cuando tú Muchas quieras, gracias. En cualquier momento estamos siempre abiertos. Y antes de que pues comencemos a darles ya el toque final a la entrevista, quiero que me digas desde tu perspectiva, desde tú como profesional y por todo lo que has
te ha tocado vivir y has tenido que hacer para forjarte tu carrera y llegar hasta donde estás, ¿cuál sería el consejo que tú le dejarías a esos jóvenes que se están levantando, que comparten las mismas inquietudes que tuviste tú en un momento determinado? ¿Qué les dirías? Pues mira, les diría, creo, dos cosas. La primera, extraída de la película Priscila, Reina del Desierto, una gran película australiana, les diría: dar consejos, querida Michi, es la madre de todos los problemas. Y dicho esto, les diría que sean ellos mismos, que no hagan caso de modas, las modas pasan, que elijan sus propias lecturas, que trabajen su propia forma de expresarse, pero sobre todo y ante todo, lleguen a ser lo importantes que lleguen a ser, que no pierdan nunca la humildad. Porque si pierden la humildad, para mí, el gran autor que pierde la humildad pierde todo el valor humano. Tu obra puede ser maravillosa, pero pierde el valor humano. Nunca hay que perder de vista que otros fueron antes mucho mejores que nosotros y pasaron, y algunos son grandes olvidados. Es disfrutar de lo que se hace, ser uno mismo y creer en lo que se hace, por supuesto siempre mejorando, pero disfrutar lo que se hace sin intentar pisar a nadie, sin intentar imponer un estilo, sin intentar apuntarte a ninguna moda que no sientas que seas tú. Eso es lo que yo hago. No es necesariamente ir contracorriente. En este momento a lo mejor yo estoy contracorriente. A lo mejor el día de mañana la corriente va en la dirección que yo tengo. Es lo que yo les diría. Sé tú mismo, fórmate mucho, disfruta lo que haces y sé humilde. Gracias por gracias por esas palabras, que la verdad te las respeto y te las admiro, y es una de las cosas que siempre tratamos y que siempre me acuerdo. Mi papá siempre me decía eso, que me mantuviera siempre humilde, y siempre mi papá nos mantenía a nosotros, no importa lo lejos que usted llegue, siempre sea humilde y nunca se olvide de dónde viene. Sí, eso me decía mi padre también. Sé accesible. Cuando entres a un lugar, usted salude a todo el mundo y cuando se vaya, se despide. Es importantísimo. Y eso es así. Muchas gracias. Bueno, la hemos pasado súper, y con todo y con la diferencia de horas, pero sabemos que para ti ya es pasada la medianoche, ¿no es cierto? Bueno, vamos camino ya son pasadas las 11, así que ya poquito queda para la medianoche. Sí, ya queda poquito para la medianoche y bueno. No, sí, y como restauro a las palabras que dijo Lucy, esta es su casa, de la mano con Lucy, siempre tiene las puertas abiertas, no tienes que tocar, nada más que abre y entra. Y si algún momento tiene algún otro tópico de qué hablar, más que nada te digo que siempre es bienvenido aquí. Así que cuando usted guste y a su disposición. Esta es su casa. Tengo que decir 3 cosas. Gracias a la audiencia que estaba allí. Gracias, Robert, por haber estudiado tanto y haber preparado esas preguntas tan bonitas. Y gracias, Lucy, por haber pensado que yo era digno de estar en tu programa. Y vuelvo y digo, gracias a ti, gracias a todas esas personas que han estado con nosotros, que también algunos han tenido la oportunidad de estar en el lugar que está usted, y nosotros los queremos de corazón, los tratamos con respeto, y desde que usted entra a este programa,
ustedes son parte de la familia. Así es, aquí sigue siendo su familia. Y bueno, le vamos a estar compartiendo la información. Gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Gracias a todos los que nos han estado acompañando. Y bueno, no se olviden que le voy a estar compartiendo la información de cómo pueden obtener los libros de Guillermo. Se los voy a poner en la cuñita una vez que pasemos la entrevista al YouTube, y espero, mi gente, que ustedes pues nos apoyen y también que compartan esta entrevista y que se conozca el trabajo de este excelente poeta que nos honra y que nos viste de tantas galas con un trabajo tan hermoso. Así que los voy a dejar como siempre. Saben que Fundación Manos a la Ayuda es la organización que hace este espacio posible, que es quien auspicia junto con la Ruch Art. Así que siempre le dejo un videito de lo que hacemos en la Fundación Manos a la Ayuda. Y si quieren apoyarnos en la misión que nosotros hacemos en la Fundación, nos pueden contactar, me pueden llamar a mi teléfono 973-460-8781, o pueden contactarnos por la página web, o pueden entrar y me dejan un mensajito y yo con mucho gusto los contacto. Así que será hasta la próxima semana, donde tendremos otro invitado. Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias. Te envío un abrazo fuerte desde aquí, un abrazo fuerte a todos los que han estado con nosotros. Los amo. Y bueno, será hasta la próxima semana, donde estaremos hasta la próxima semana. De la mano con Lucy. No somos Telemundo ni Univisión, pero somos lo mejor. De la mano con Lucy. Y lo mejor. Así es. Bueno, chao.